Hola, damos comienzo a la última unidad del seminario y en este vídeo la vamos a presentar. Consta de tres elementos sencillos. Uno que es las actividades y los materiales del pensamiento computacional desenchufado. Después de ver la primera parte, donde hablábamos de las experiencias realmente existentes y lo que es el pensamiento computacional desenchufado. La segunda cuestión es el pensamiento bayesiano como una componente bastante en vigencia y bastante importante del pensamiento computacional. También hablamos de ella como pensamiento computacional por todas partes. Y por último, hablamos de la evaluación del pensamiento computacional. Respecto de la primera cuestión, las actividades del pensamiento computacional desenchufado es un tema muy importante porque realmente existe bastante poca práctica en este sentido y sobre todo una práctica que realmente sea homologable. Las actividades ya sabemos que son el punto de enlace que hay entre los objetivos de una propuesta educativa y los resultados esperados, los resultados de aprendizaje. Es lo que enlaza los deseos con resultados. ¿Qué hacemos para conseguir que los alumnos tengan unas determinadas habilidades y que las tengan de forma eficiente? Bien, por tanto, pues llamamos en este punto la atención sobre esta cuestión, cómo organizar, cómo hacer un diseño en este sentido. Y como muestra, pues proponemos un par de actividades que resultan cuanto menos chocantes. Una que es álgebra para niños, lo cual resulta de una heterodoxia bastante grande porque el álgebra es algo que entraña el desarrollo del pensamiento abstracto que se produce convencionalmente en etapas muy posteriores a las de la educación infantil o el primer ciclo de primaria. La otra cuestión es la de, igualmente chocante, es la de circuitos lógicos. En el primer caso, pues utilizamos un material que está al alcance de todo el mundo. Incluso estamos viendo, voy a hacer un paréntesis, estamos viendo con un grupo de investigadores mexicanos otro elemento de pensamiento computacional para estas etapas, como puede ser la inferencia causal. Ver en qué punto en los niños se desarrolla pues, ese tipo de pensamiento de la inferencia causal. Bueno, pero sigo. Entonces, la otra actividad que propongo pues con material que es factible, incluso con elementos diseñados instruccionalmente, con fichas de la actividad, donde se señalan pues, materiales, recursos, evaluaciones, etcétera, que es circuitos lógicos con pegatinas. Es realmente llamativo que algo que se supone que corresponde a los ciclos superiores, como son los circuitos lógicos, si tienen un sentido supone un conocimiento de lo que son la lógica y los circuitos electrónicos, pues esto se pueda hacer con niños. Bueno, pues se propone. Se propone porque al menos las puertas lógicas AND, OR y SOR están al alcance conceptual mediante la práctica, no mediante mediante un esquema cognitivo superior muy desarrollado, pero sí como los niños perciben las cosas que de forma eh, pues por los sentidos, como la sinestesia, como lo que hemos hablado al hablar de este componente del pensamiento computacional que es la sinestesia. Entonces, pues proponemos que con pegatinas, que son cosas que valen pues, muy poco dinero, y con bombillas, en fin, con LED, que se pueden obtener también con poco dinero, pues los niños pueden jugar con ayuda y asistidos, pero no usurpados por el profesor ni por los padres, y pueden hacer este tipo de prácticas y, lo más importante, pues obtener de ellas conclusiones que les sirvan de aprendizaje y que puedan ser evocadas en una fase superior, en una fase posterior. Planteo dos cosas. Si este tipo de actividades son accesibles en su entorno, me refiero desde el punto de vista de la organización escolar y de los recursos. Si
centro, la legislación sobre ordenación y organización escolar las permite. Y también, si es factible, una pedagogía del unplugged, del pensamiento computacional desenchufado. Es decir, si de igual forma que existe una pedagogía de las competencias claves, también se puede poner en marcha con igual potencia y con iguales características una pedagogía del pensamiento computacional desenchufado. Y en este primer capítulo hago una última observación para mí muy llamativa, muy importante, que es sobre la investigación y una paradoja que se da en nuestros días. El pensamiento computacional desenchufado plantea investigación para ser validado de forma satisfactoria y eficiente, plantea hacer investigaciones de tipo longitudinal, donde se pueda ver que efectivamente lo que se ha aprendido en una etapa inicial pueda ser activado en una etapa muy posterior. Obviamente, esto significaría elegir cohortes de niños y seguirlos y ver cómo se comportan o cómo adquieren aprendizajes en comparación con otros que no han tenido este pensamiento computacional unplugged en etapas posteriores. Eso implica pues un gran compromiso por parte del personal investigador. No se puede pagar como con patrones de retribuciones estándares, no se puede pagar este tipo de investigación, ni tampoco obtener un rendimiento a corto plazo. Por tanto, aquí vemos que se confrontan el sentido del compromiso investigativo como vinculado a una actividad permanente, constante y a largo plazo, con el cortoplacismo que hoy día impera, de obtener resultados de forma inmediata y cuanto más vistosos y espectaculares para los políticos y para los padres y para la prensa, pues tanto mejor. Por tanto, sería interesante que la audiencia, a ver si hay investigadores que son capaces de comprometerse y están en sus expectativas el hacerlo con este tipo de investigaciones. La segunda parte es el pensamiento bayesiano. El pensamiento bayesiano en la pandemia se puso de manifiesto, sobre todo inicialmente en Wuhan y después en todos los sitios, que utilizando métodos que tuviesen como base la analítica de datos y el teorema de Bayes, podían predecir en función de lo que ocurría sectorizado pues, por variables, gente urbana, gente rural, gente por intervalos de edades, podían predecir cómo iba a afectar la pandemia en otros sitios, viendo lo que había pasado en un sitio, con qué probabilidad iba a afectar, cómo se iba a distribuir en otros sitios, y eso permitía hacer preparativos, es decir, planificar en algunos sitios que eran conscientes, y lo eran muchos hospitales, a partir de los equipos que atendían la epidemia, muy profesionales, lo hicieron. Antes, sin necesidad de la pandemia, esto también se ha visto que en estudios científicos muy diversos, que expongo y no es cuestión de entrar aquí, como podían ser los corpus lingüísticos, para analizar semánticamente expresiones, frases, en un contexto y atribuir un significado, pues también tenían sentido la analítica de datos y la fórmula de Bayes, y que constituye en conjunto lo que hemos llamado el pensamiento bayesiano. Incluso en cosas muy lejanas, como es el reconocimiento facial, también tiene sentido. Bueno, de hecho, algunos autores ya nos dicen que esta forma de pensar, utilizando de forma bastante eficiente la fórmula del teorema de Bayes, la fórmula de la probabilidad inversa y de la probabilidad compuesta con las posibilidades de la analítica de datos que suministran los ordenadores, pues podemos obtener grandes beneficios, y el caso es que de hecho está por todas partes. Se llama pensamiento, algunos lo llaman pensamiento computacional por todas partes, entre ellos Grove, que es la referencia que muchas veces he puesto como ejemplo. Bueno, pues la repercusión en la educación, en el currículum, sería la cuestión que planteo y desarrollo también en esta unidad. Y por último, la evaluación del pensamiento computacional. Existe pues un mini estado del arte que trataremos sobre qué está pasando para llegar a la conclusión
que el pensamiento computacional se ha desarrollado estos años mucho en prácticas concretas, en estudio de evaluaciones aplicadas, a qué herramienta utilizar, en relación con qué aprendizaje, centrada en instrumento casi siempre. Centrada en instrumento. Pero no existe ni por parte de los grupos investigadores ni de los grupos docentes que han puesto en práctica el pensamiento computacional una evaluación del pensamiento computacional como competencia clave. Es decir, en qué medida desarrolla el pensamiento computacional habilidades que pueden ser útiles en otras materias y cómo son deficientes en esas otras materias. De igual forma, y también del propio pensamiento computacional como adquisición de esas habilidades claves. De igual forma, la referencia siempre va a ser qué sucede con la lectoescritura y con la aritmética, cómo se evalúa. El planteamiento, entonces, es que a partir de todo eso que sabemos, no tenemos constancia de que exista una atribución de sentido de la evaluación del pensamiento computacional, tal como lo estoy diciendo, como competencia clave, y plantea esa cuestión. Y finalmente plantea dos propuestas. Una es, pues viendo qué hacen los países que más lo tienen desarrollado dentro de su legislación, como es el Reino Unido, Singapur o Nueva Zelanda, y llegamos a la quizás triste, pero no tan triste conclusión, que los instrumentos que ellos tienen para la evaluación estándar de las competencias claves que ya existen, no se corresponden con la imagen de espectacularidad, lucidez que atribuimos al pensamiento computacional. Pero no deja de ser una opción de que el pensamiento computacional tenga procedimientos, métodos similares y homologables a los que tienen las otras competencias clave. Hay una opción que también finalmente es la que planteo, y es el dominio en el aprendizaje. Esto que puede parecer un moísmo, perdón, no lo es tanto, porque vemos países como puedan ser Nueva Zelanda o como puedan ser Singapur, que ya lo han implementado con trascendencia en la normativa oficial. Ya existen materiales como son los materiales de la Fundación Marshall Cavendish, que publicados por profesores en Amazon, nada espectacular, muy sencillo, que ya existen, por tanto, y existe sobre todo la práctica del pensamiento computacional en los colegios y evaluada mediante Mastery Learning. Esta es la cuestión última que les planteo en esta unidad. Nada más, con esto ya me despido en la última sesión. Bueno, que obtengan el máximo beneficio de todo esto que estamos haciendo y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias por su atención.